1:15, marca. Silencio todo el mundo. Una de las particularidades interesantes de este corto es que está hecho en producción virtual. Todos los sets, la escenografía, todo, lo único que es real son los actores como tal. Se hizo la versión real y por supuesto se va a hacer la versión virtual tomando en cuenta toda la parte real y que se vea de manera indistinguible con lo otro. Y ahí es donde te reto, porque tiene que verse tan real la virtual como la misma versión real. Hay un proceso de planificación muy completo y complejo que se realizó en todo el cortometraje, en el que primero se hizo un guión, su storyboard. ¿Paula? Se hicieron varias animáticas o previsualizaciones en 3D de toda la historia, de principio a final, para ver cómo funcionaban cada uno de los planos. Se organizó el rodaje en un escenario real utilizando equipamiento profesional de cine, y después usamos esta versión como referencia para recrear el cortometraje en producción virtual, donde solo los actores y algunos elementos del escenario eran reales. El objetivo era que no hubiera diferencias relevantes entre ambas versiones, es decir, no sabrías cuál es cuál. Se va a poder hacer una comparación entre ambas y tendrían que ser indistinguibles una de la otra. Este cortometraje se hizo como trabajo final del máster de producción virtual para cine y televisión de The Core School en Madrid. Hola, me llamo Koldo y he codirigido el cortometraje del trabajo de fin de máster. Bueno, estamos aquí en los rodajes de El Recalo. Y bueno, como en toda pipeline de producción normal para hacer un corto de imagen real, en producción virtual hemos seguido prácticamente el mismo sistema, el mismo pipeline, que en este caso pues hemos tenido profesor desde MR Factory, profesor de dirección de arte, dirección de fotografía, cámara para hacer calibración de cámaras y demás, y profesores de Unreal Engine, que es el motor de render que vamos a usar para replicar exactamente lo mismo, los mismos fondos en virtual. Y hemos usado varias técnicas también para eso. Hemos usado fotogrametría, que se trata de hacer un montón de fotos del entorno y de los objetos que vamos a usar después en el plato virtual. Y luego también hemos modelado en 3D con el software que usemos normalmente. Entonces, pues desde MR Factory el aporte ha sido, independientemente de lo técnico, como son las cámaras, iluminación, equipo humano y demás, hemos tenido los mejores profesores para poder enfrentarnos a un rodaje real contra otro virtual y que no se note la diferencia, que es de lo que se trata al final, el proyecto final. Estamos utilizando lo último en tecnología de producción, lo que nos permite crear una simulación realista de la apariencia de la casa tanto en su interior como en su exterior. Contamos con lo último en equipos de cine profesional y un grupo de trabajo talentoso y apasionado, comprometido y motivado para realizar un trabajo bien hecho que nos permitió alcanzar estos resultados excepcionales. Hicimos un trabajo de dirección de actores con estos excelentes profesionales experimentados que están acostumbrados a trabajar en escena. Pues eso, que se puede crear todo el decorado así sin, ¿verdad? Sí. Sin nada y que sobre está todo que todo- se mueva. O sea, que tú piensas que es como poner una foto fija, pero no es una foto, es que se mueve y gira 360. Te lo imaginas, ¿no? Mola Por mucho, acá. hay más concentración, Sí. yo creo, fíjate, Sí. porque está todo preparado ahí para ti, ¿verdad? Y hay mucha gente así, cada uno, y mucho espacio, como... A mí me da tranquilidad, ¿eh? Me gusta. A mí también. Es un poco más parecido al teatro también. Sí. Porque nosotros que hemos hecho más teatro, en el teatro tú ves al público, ves todo negro, realmente tú no estás viendo el decorado. Y aquí es un poco eso. Es un poco eso, pero bueno, como que- estás con el otro, ¿no? Claro. Que estás ahí, o sea, mola. Entonces está- Es raro, porque lo bueno es que como lo vimos ya Es también raro, antes, pero mola. Pero también mola mucho. Estamos en la filmación del cortometraje y aquí tenemos a nuestro monstruo. Entonces, bueno. A ver. Durante la grabación en un set o escenario real, tú tienes que lidiar con muchas limitaciones. Por ejemplo, quieres poner la cámara en una posición específica, pero no puedes porque hay una pared. Y no puedes decidir, vamos a quitar esta pared porque es una pared, o sea, no la puedes quitar. En virtual no tienes estas limitaciones. En virtual tú puedes decir, quiero echar la cámara hacia atrás
y aunque está esa pared, simplemente en la versión digital virtual quitas la pared y ya. Entonces hay, digamos que, más libertades en ese sentido y te permite hacer unos vuelos de cámara que serían imposibles en la vida real. Meterte por ciertos sitios, mostrarlo de ciertas maneras, que en virtual sería bastante fácil de hacer y en real sería muchísimo más complicado. Por lo tanto, en virtual hay muchas ventajas adicionales de hacerlo de esa manera. Las posibilidades son enormes porque te permite estar en cualquier sitio y hacer lo que sea, donde sea y cuando sea, y todo en el mismo set, sin trasladar docenas o centenas de personas hacia nuevos sitios, sin tener que pasar por lluvias, sin tener que pasar por sol, sin tener que pasar por mosquitos y bichos que te molesten en una selva, que esa ha sido siempre la pesadilla de esos rodajes en esos lugares, y aquí se elimina todo eso y se ve tan realista en pantalla como lo puedes tener en la real. Imagina que puedes tener en tu plan de rodaje que un día vayas a grabar una escena en Nueva York, una hora después grabas otra escena en París y una hora después grabas otra escena en la selva amazónica. Todo en la misma locación y todo se verá tan realista como si estuvieras en el sitio. Eso es lo que significa la producción virtual. Con esto básicamente cualquier parte del mundo está al alcance de la mano del director para poder grabar en cualquier situación y en cualquier momento. Y puedes hacer tantos cambios como quisieras. No hay limitaciones geográficas, ni de clima, ni de nada que te impida expresar tu visión como cineasta. ¡Acción! Es una ventaja enorme lo que ofrece esta nueva tecnología y hay que aprovecharla. Es el cine del futuro. Ahora el video, el movimiento. ¿Te ha gustado? Le ha gustado. ¿Qué le ha gustado? ¿Qué le ha gustado? No puedo llevarla porque Tienes un poco atrás mirando al cielo que yo no sé qué piensa. Santo va a así, pasa por el medio.